Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente es su amiga Mari. Hoy estaremos hablando del programa Inclusión o de la palabra inclusión. También estaremos hablando del IEP. Comencemos. Hacemos un pequeño repasito del IEP porque si eres nueva en este canal, ¿verdad? Ya yo tengo varias conferencias y en las primeras conferencias te estoy hablando de la estructura de un IEP, quién forma parte importante de este contrato legal. Pero hoy vamos a tocar 3 puntitos de esto nada más como a manera de repaso, ¿verdad? Vamos a hablar de que esto es un contrato legal que está respaldado por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad, por sus siglas en inglés IDEA. La ley señala que tú, papá, tu mamá son, o tu tutor, ¿verdad? Si eres un tutor legal, ustedes son piezas importantes que forman parte del equipo que se va a encargar de construir este contrato legal. Otra cosa que yo te quiero decir es que este contrato legal es muy importante que tu hijo entienda a cierta edad que tiene un IEP. Una de las cosas que también te quiero mencionar es que si tú como padre, madre o tutor entiendes lo que es el IEP, entonces de gran manera vas a ayudar a tu hijo en todo lo que tiene que ver con su desarrollo educacional. Algunas de las condiciones que se necesitan para que este IEP se pueda crear, ya te las he dado en una conferencia que se titula IEP versus 504. Te invito a que la escuches. Te quería decir también que la portada de la IEP tiene información sobre quiénes son los que están haciendo este contrato. La información de la portada también menciona cuál es la condición, ¿verdad? O el diagnóstico de tu hijo o de tu hija y las firmas de estas personas que crearon este contrato. Desde la portada hasta la última página de este contrato, tú necesitas saber qué significa cada una de las cosas que están ahí para tú poder ayudar a tu hijo. El autismo que tiene John, o el TEA, ¿verdad? Por sus siglas, gracias al Todopoderoso, no es un autismo que está complicado con otros tipos de condiciones, ¿verdad? Como el síndrome X o otras condiciones. Al él tener este tipo de autismo, ¿verdad? Aunque es un autismo severo el que tenía John, no fue tarea fácil, pero no ha sido imposible ayudar a que mi hijo tenga autismo y que el autismo no lo tenga él. Como te mencioné, cuando tú entiendes lo que es el IEP, pues vamos a si yo hablo contigo y tú me dices, sí, yo entiendo bien lo que es el IEP, pues entonces yo parto de la premisa de que tú estás aceptando un diagnóstico. También tengo una conferencia de la aceptación del diagnóstico. Como yo uso tus zapatos, entiendo lo difícil que es aceptar el diagnóstico. Créeme que te entiendo. Pero cuando sabes el diagnóstico, entiendes el IEP, entonces sabes las necesidades de tu hijo y puedes buscar las soluciones, ¿verdad? Los recursos para estas necesidades. En los tiempos en que yo estuve buscando, ¿verdad? Recursos para mi hijo, lamentablemente muchas cosas eran tabú. El mismo autismo era prácticamente tabú. ¿Por qué? Para mí entender, Maribel entiende que se hacía difícil porque era costoso. Estos niños entonces iban a requerir muchísimas terapias, si se topaban con un padre como yo, una madre como yo, ¿verdad? Estas personas como yo iban a estar exigiendo que se cumpliera a cabalidad el contrato de legal que es el IEP. Y muchas veces estos contratos se pasan por alto. Hay otras cosas que también, ¿verdad? Cuando yo estaba buscando recursos para John, una de las cosas que a mí me ayudó en entender, yo no sabía que ese programa existía de la inclusion, pero yo sabía que si John tenía, ¿verdad? La necesidad, si podía adaptarse, ¿verdad? Y si había un salón de clase en el que estuviera con niños de LRE, que es LRE, pues simplemente como ya te he dicho anteriormente, educación regular. Estas son de las siglas que los maestros a veces utilizan y te confunden. So, LRE significa que es menos restrictiva la educación. Clase regular. John estaba en Special Ed, educación especial. ¿Por qué? Porque veían su label de autismo y speech impaired, obvio era speech impaired porque no que él no pudiera hablar, él no quería hablar, optaba por no hablar. Pero también podían decirle ciego porque si John ni quería ni mirar, no enfocaba, era autista.
sigue siéndolo, ¿verdad? Pero yo digo que mi hijo tiene autismo, que el autismo no lo tiene a él, por todos los logros que hemos podido hacer. Por eso que yo quiero que sus Johnes, ¿verdad? Como el millón, tengan autismo, que el autismo no los tenga ellos. Continuando con la información que te traigo, ¿verdad? Pues mira, yo no sabía que existía ese programa, pero yo sabía qué era lo que mi hijo necesitaba. Así que como preguntando si llega a Roma, empecé a buscar información sobre cómo yo podía hacer que mi hijo lo sacaran de educación especial y lo pusieran en clase regular. Porque yo entendía que si John estaba en un salón de clases donde la maestra tuviera suficiente support y herramientas para ayudar a John, él iba a correr igual que los otros muchachos. ¿Por qué? Porque mira, en mi casa yo empecé a darle inclusión a John. ¿Cómo yo le di inclusión a John? Sacándolo de su zona de confort. Siempre te he dicho, saca a tu hijo de la zona de confort. Es mi consejo. Porque, mira, cuando nosotros íbamos de vacaciones, John participaba de las vacaciones, pero también participaba desde empezar a hacer la maleta. Yo hacía agenda visual. En otra de las conferencias que tengo también te explico cómo yo hacía las agendas visuales. Te recomiendo que lo veas porque se te puede ayudar a hacerlas también con tu hijo. Yo hacía agendas visuales, le enseñaba a John a dónde íbamos a ir, qué sitios íbamos a frecuentar, qué comidas él podía comer diferentes a las que se hacen aquí en New York, ¿verdad? Y porque como íbamos a Florida la mayor parte del tiempo, pues ahí hay muchas cositas que se hacen como en la isla, en Puerto Rico. Y aquí en Nueva York pues no se venden así. Entonces, hablando de Upstate, cuando estábamos aquí en Upstate, pues yo le explicaba a John todas esas cositas y lo entusiasmaba, pero yo se lo explicaba con la agenda visual porque entonces él podía ver el retrato si él se estaba viendo ahí. Cuando digo esto, pues ya saben que siempre me pica la cara porque me pongo bien emocional y pues recordar es vivir y cuando recuerdas vives 2 veces. Mira, yo pienso que es inclusión. Inclusión, para mí, ¿verdad? Sin buscarlo en un diccionario, es fácil de entender que es la acción de incluir a un ser humano o a un grupo o unas personas con otra, ¿verdad? Es la práctica de proveer oportunidades, acceso, recursos y todo lo que esta persona necesita en ese grupo. Eso era lo que yo entendía. Y yo decía, John necesita estar ahí, necesita que lo incluyan, que lo pongan, que lo conecten con el mundo como lo estoy conectando yo. Porque si vamos a ver, los muchachos pasan mucho tiempo en la escuela y tú no le puedes dar la socialización que se le da en la escuela. Especialmente si estás en Estados Unidos, aquí las escuelas son diversity, que hay mucha diversidad de cultura. Entonces tu hijo está expuesto a todo eso. Pero cuando están en los salones de educación especial, yo como educadora entiendo que hay cosas que se están aguantando para estos niños. Bueno, pues porque se entiende que el plan de educación dice que tiene que ser así y asado. Pero tú, como ya te expliqué antes, si tú entiendes y te empapas de lo que es el IEP, puedes ver si esas metas que pusieron en ese IEP ya están establecidas y ya están ready para que tu hijo siga corriendo. Porque una de las cosas que IDEA, esa ley, te dice es que la educación de tu hijo es para promocionarlo. Por lo tanto, yo nunca acepté que a John lo retuvieran en un salón de clase. O sea, que se, decimos en Puerto Rico que se colgara. No, a mi hijo no lo vas a colgar. Si había que darle verano, yo le decía, no hay verano, yo se lo doy. Yo le doy verano. Y me comprometía y lo hacía. Una de las cosas que los últimos, vamos a poner, si recuerdo, los primeros años de educación de John, él estuvo en educación especial. Pero eso no era lo que yo quería, pero tenía que aceptarlo. ¿Por qué? Porque también yo iba educándome, ¿verdad? Entonces tengo que ser justa. Yo estaba viendo también que John, el comportamiento de John, como era tan inusual, iba a interrumpir las clases. Y recuerden que yo no sabía que inclusión, ese programa existía. Ahora tú lo sabes. Tú sabes que ese programa existe. Tú tienes que saber también cómo tu hijo se comporta de X o Y manera dependiendo en las circunstancias en que se encuentre, en el medio ambiente en que esté, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hacíamos fiesta, ¿verdad? Íbamos a aniversario o hacemos bodas o pijama party porque se quedaban mis sobrinos. Nidia mandaba a los nenes, a Nana, a Nandito y a Fran y se quedaban aquí. Y John compartía con ellos. Y John tenía que jugar Nintendo con ellos. Y yo lo sacaba de su zona de confort todo el tiempo que podía.
También mis otros sobrinos cooperaban demasiado con John. La familia ayudó muchísimo. Entonces, el yo ver la dinámica de John con ellos, yo decía, si es así con estos, también puede ser así en la escuela. Lo que necesito es que él lo incluyan. Ahora, convencer a estas personas fue una tarea un poquito difícil. Fueron 2 años de lucha. Yo les había mencionado a ustedes que yo al King County, el condado de Brooklyn, lo llevé a corte y creé una audiencia imparcial, ¿verdad? Fue bien difícil, estresante, mucha lágrima, pero no tiré la toalla. Y la noche antes de que se diera la audiencia, se llamó a mi abogado y el departamento aceptó darle a John una carta a Nickerson, en donde aceptaban que yo buscara educación privada para mi hijo porque entendían que el sistema de educación no tenía lo que yo necesitaba en ese momento. Cuando me cambio para Upstate, entonces pues fueron 2 años que estuve buscando y buscando. Ellos decían que tenían lo que yo necesitaba. Es cierto, lo tenían, pero no me lo habían dicho. Inclusive, aun cuando les estoy diciendo que yo sabía que lo que yo necesitaba era estar incluido en un grupo de un salón de clase regular, después que tuviera las herramientas necesarias, no lo querían hacer. Así que empecé a estudiar educación yo y entendí que habían paraprofessionals. Llegué a ser yo una paraprofessional también en el sistema para niños con discapacidades que estaban en educación especial. Tristemente, cuando yo estaba en ese momento, ya conseguí que John lo pusieran en inclusion. Tenía una paraprofessional para él nada más, en educación regular. Yo llegué a ser paraprofessional de niños en educación especial. Me daba mucha pena el ver cómo estos niños, pudiendo progresar más, estaban en este sistema, que el sistema a veces los aguanta. Y los papás no luchan eso. Pero si tú estás usando los zapatos que ya yo usé, puedes hacerlo. Mira mi ejemplo, yo sé que lo puedes hacer. Bueno, una de las cosas que le enseñé a John, entre tantas cosas, era que debía aprender en la escuela y venir a la casa y repasarlo. A mi nieta Elizabeth, cuando ella se va para la escuela y yo tengo la oportunidad, el privilegio de llevarla a la escuela o de irla a recoger, porque para mí es un privilegio hermoso, yo siempre le digo, Elizabeth, aprende algo y me lo cuentas para que me enseñes. Hoy, bueno, dice que no aprendió nada nuevo porque el salón de clases se dividió. Pero esa frase, cuando ella llega, ¿yo qué aprendiste? Pues me dice cualquier cosa que aprendió. Y ella me enseña, por ejemplo, me dijo que su color favorito era el azul y que su número favorito era el número 5. Y me dijo que porque el azul es el color número 5 en el arco iris. Y son cosas que a veces uno piensa que uno asume que entiende, ¿verdad? Ay, ¿cuántos son los colores? Lo busqué y es el número 5. Tus nietos te pueden ayudar a ti a muchas cositas y tus hijos con autismo también te van a aprender. Te van a enseñar. John me ha enseñado más a mí de lo que yo le pude enseñar a él. Yo siempre digo eso. Me hizo ser mejor ser humano. Por eso estoy aquí sentada dándote mi experiencia. Continuando con la información, ¿verdad? Yo entendía que el autismo que tenía John, ¿verdad? No era tan profundo en ese momento como para que John continuara sin socializarse con niños, ¿verdad? En educación regular, el RE. Yo quería a John en educación regular y lo logré. Tardó 2 años, pero se hizo. Ahora bien, como ya te menciono lo que es inclusión, ¿verdad? Lo que yo entiendo que es inclusión, pues en aquel tiempo, ¿verdad? No es como hoy día, porque inclusion ha progresado muchísimo. Hay hasta mejores técnicas. Se te va a hacer más fácil a ti. Pero una recomendación que yo te voy a dar es, si tú sabes el IEP, te empapas de las metas, conoce a tu hijo, sabes qué necesidades puede tener tu hijo y cómo solucionar o cómo suplir esas necesidades, tírate, pide que lo traten de sacar de ese salón de clase, ya sea contenido, que lo levanten un poquito, entonces educación especial, que no sea tan contenido. Recuerda que la ley te respalda. La ley te respalda porque hay días dice que la educación, tu hijo está en la escuela para ser promovido, no para ser retenido en lo mismo. No más de lo mismo. Entonces, en mi humilde, ¿verdad? Mi humilde advice que te puedo dar, ¿verdad?
en mi punto de vista y con mis vivencias y como educadora y con un hijo de autismo, que tiene autismo, ¿verdad? El programa es muy bueno, pero no dejes, ¿verdad?, que tu deseo de ayudar a tu hijo te desenfoque de metas que sean medibles y alcanzables. Si tu hijo en verdad no tiene, ¿verdad?, la capacidad o no puede, porque tú lo conoces, no va a poder con el empuje de estar en ese medio ambiente de estudiantes, en lugar de maybe 6 o 7 estudiantes, 15, ¿verdad? Porque también puedes, cuando te sientas a la mesa, puedes ir negociando. Cámbialo a un salón de clase menos restringido. Ponlo 1 o 2 horas en clase regular para que se vaya adaptando. ¿Ve? Hay muchas cosas que tú puedes hacer para que tu hijo termine en inclusion. Tú decides, es tu hijo. En mi caso yo lo hice, aunque cuando John ya terminó su escuela, ¿verdad?, antes de graduarse, de 18 años y de cuando estaba en 4º año, me pongo a pensar qué yo voy a hacer con él en casa. ¿Y qué fue lo que decidí? Regresarlo nuevamente a educación especial, con el propósito de que ellos me ayudaran a mí a la vida adulta de John. ¿Ve? John no empezó en una vida de adulta, por decirlo así, en la escuela, cuando es el IEP de transición, no empezó a los 14 años. A los 14 años yo me estaba en un salón de clases regular cogiendo ciencias, matemáticas, español, inglés, todo lo que podía, todo. Hacía travesura, pero ahí yo estaba. Ese es mi consejo. No dejes que porque tengas tú esas metas, ¿verdad?, si no son unas metas que puedan ser alcanzables, vas a lastimar a tu hijo. Pero si haces como yo, que durante tiempo, ¿verdad?, tomas tu tiempo y trazas tú misma tu plan. Siempre nosotros tenemos un plan. Y ya te he hablado también de eso. Si tú trazas un plan en que ese plan tú le vas a dar en la casa y en toda tu familia inclusión, o sea, tú vas a una fiesta, le hablas a tus sobrinos, tienen que cogerlo a él también. Quiero que estén con él y jueguen con él, aunque sean 5 minutos, aunque les arañe, yo me encargo de eso. Dale inclusión a tu hijo. Graba, saca pictures, escribe, ten un diario. Cuando te sientes a la mesa con estas personas, vas a tener algo que aportar y que respalde lo que tú estás pidiendo para tu hijo. Es educación justa, apropiada. Lo puedes hacer. Yo lo hice. Y te lo digo yo. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Y siempre te digo que en esos momentos yo hablaba inglés leyendo español. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Hoy día, bueno, la mente a veces tengo un Spanglish porque seguí tanto estudiando que pude ser completamente bilingüe, ¿verdad? Con los 2 idiomas, y a veces uno dice ni español ni inglés, me quedo muda, pero sé que lo vas a poder hacer. Bueno, se despertó mi nieta, los voy a dejar. Espero que les haya servido esta información que les estoy dando, que entiendan que es inclusión, ¿verdad?, que sus hijos merecen educación justa y que ustedes son pieza bien importante en que sus hijos tengan esa educación justa. Inclusión es un programa maravilloso. Sus hijos se merecen estar en un salón de clase donde tengan las herramientas que los ayuden a progresar. En la próxima vez que nosotros nos reunamos, les voy a contar unas hazañas que estoy haciendo. Nuestras nuevas hazañas es, he pensado que yo no voy a hacer piedra, ¿verdad? Y que pues tarde o temprano John va a estar solito. Pero ya como John tiene 33 años, yo tengo 57, estoy entonces ahora preparando a John para el momento en que yo no esté. ¿Cómo lo estoy haciendo? John va a tener vida independiente de mami, probablemente con su propio apartamento. Y aunque yo tenga que estar 2 o 3 noches ahí con él, quiero que él tenga esa oportunidad de ser independiente. Y eso lo vamos a estar trabajando. En las próximas veces que nos reunamos les voy a dar tips de lo que yo estoy haciendo, que quizás si tú tienes un muchacho que ya es adolescente o alguien que ya salió, ¿verdad?, que tiene autismo y ya salió de la escuela, ya no está en la sombrilla, bajo la sombrilla de la educación, ¿verdad?, y ahora te toca a ti solita estar albergando con él, pues hay cositas que puedes seguir haciendo como las estamos haciendo nosotros. ¿Ok?
Espero, como les dije, que les haya sido útil esta información. Cuídense mucho, no tiren la toalla. Compartan, como yo le digo a mi hija Vita, compartir, o ella fue la que me enseñó, sharing is caring. Compartir es, cuando compartes estás preocupándote por los demás. Preocúpense unos a otros, compartan, ¿ok? Denle like y nos vemos entonces prontito, quizás dentro de un mes, ¿ok? Chaito, bye bye.